Voy a ver si ahora. Ya, parece que ahora sí se puede. Ya. Ya, volviendo entonces, ¿cómo resolvemos los problemas de Dios? Lo dijimos en la clase pasada. Teníamos que darnos caso, ¿cierto? Es decir, el diodo puede estar encendido o apagado. ¿Qué significa que esté encendido o apagado? Si corre, o sea, deja pasar corriente o no. Y eso va a depender de en qué sentido va a ir la corriente. Ya que si va en forma directa, deja pasar. O sea, si va en esta dirección, deja pasar corriente. Y si no, no deja. Si deja pasar corriente, esto solamente lo reemplazamos por una línea, con un cablecito. Y si no deja pasar corriente, se comporta como un circuito abierto, ¿cierto? Y para eso, a priori no vamos a saber cómo va a ir la corriente. La matemática nos va a decir en qué sentido va. Pero nosotros tenemos que tomar un caso, llegar a un supuesto y comprobar que ese supuesto sea válido. Y nosotros vimos cuáles eran los supuestos que había que tomar para cada caso. Si pensamos que está abierto, si está cerrado. ¿Se acuerdan cuáles eran los supuestos? De un diodo. Entonces, el diodo puede estar encendido o apagado. Ya, que esté encendido significa que yo lo reemplazo por simplemente un cortocircuito. Y si está apagado, yo lo reemplazo por un circuito abierto. O sea, no deja circular corriente. ¿Ya? Y los supuestos son que si deja circular corriente, entonces significa que esa corriente va en el sentido positivo. Entonces, la corriente del diodo, que circula por el diodo, tiene que ser mayor que 0. Y si está apagado, significa que la corriente va en el otro sentido, va yendo hacia allá. Entonces significa que la diferencia de voltajes que existe es menor que 0, porque significa que va en el otro sentido. Recordemos que nosotros el voltaje es un potencial, viene de una magnitud física. Y al igual que, por ejemplo, cuando nosotros, ¿se acuerdan? No sé, cuando dice como la diferencia de potencial gravitatorio, por ejemplo. Las cosas caen porque caen desde una posición más alta a una más baja, o sea, un mayor potencial gravitatorio a uno menor. Este caso es lo mismo. Significa que pasa de una zona la corriente se va a mover siempre de una zona de mayor potencial a una de menor potencial. Entonces, si
nosotros decimos que la corriente va hacia acá. En el fondo uno está diciendo que el voltaje acá, en esta zona, el voltaje en verde es mayor que el voltaje azul. ¿Ya? Ese es, uno está diciendo que pasa eso. Entonces, la diferencia de voltaje entre esta zona y esta zona va a ser negativa. ¿Ya? Y ese es el supuesto que uno toma cuando está apagado, porque dice la corriente va en el sentido contrario a lo que uno a la corriente directa. O sea, es decir, la corriente pasa en el sentido contrario a lo que permite pasar el diodo. Y el diodo, por lo tanto, no deja pasar la corriente. Y pasa a ser un circuito abierto. Ya. Entonces, como nosotros no sabemos a priori en qué sentido va a ir la corriente, eso nos va a dar la matemática. Entonces nosotros tenemos que tomar un supuesto. Es decir, nosotros decimos, ya, nosotros creemos que el diodo está encendido. Entonces, reemplazamos el diodo por un cortocircuito, resolvemos matemáticamente, luego corroboramos que la corriente que está pasando por el diodo es positiva, porque ese es el supuesto de que está encendido, y luego, si es positiva, entonces efectivamente estaba prendido y el resultado estaría correcto. ¿Ya? Disculpe si carraspeo un poco porque estoy un poco enfermo, pero espero que sea lo menos posible. Ya, entonces, vamos a tomar el supuesto que el diodo está encendido. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos reemplazar el diodo por un cortocircuito. ¿Ya? En el fondo es un cable. Y vamos a resolver. Vamos a ver si es que efectivamente se cumplen lo que nosotros estamos asumiendo. Y nos están pidiendo además que calculemos el circuito equivalente de Thevenin entre los nodos de la resistencia del 75 ohm. Es decir, entre este nodo y este nodo. ¿Ya? ¿Qué hacemos cuando hacemos circuito equivalente de Thevenin? Para sacar el voltaje de Thevenin. Para sacar el voltaje de Thevenin, hacemos un circuito abierto. Calculamos el voltaje que cae entre esos dos nodos, haciendo un circuito abierto entre ellos.
¿ya? El cortocircuitar la fuente, que alguien comentó, es para sacar la resistencia de T, ¿ya? Eso es relajar la fuente. Ya, entonces, para sacar el voltaje de T, yo esto lo reemplazo por un circuito abierto. Y ahora tenemos que resolver. Tenemos que calcular el voltaje que cae en ese nodo. Y para eso hay diferentes métodos. Yo voy a usar método de malla. ¿Ya? Entonces, definimos la corriente I1, I2, I3. Y resolvemos. Recordemos que esto era de 12 volts, este era de 10 volts y este era de 15 volts. Este es positivo, negativo, negativo, positivo. Este es positivo y negativo. Ya, entonces, en este caso no tenemos ninguna fuente de corriente que esté entre medio de dos mallas, o sea que estén compartiendo una rama. Por lo tanto, es como una malla relativamente simple. Entonces, para cada malla vamos a tener una ecuación. Entonces, para la malla 1 va a ser 23 por I1 más 32 por I1 más 50. Pero recordemos que esta resistencia están fluyendo dos corrientes de distintas mallas. Entonces va a ser I1 menos I2. Y como recordemos que I1 va en este sentido, para I1 eso es una subida de voltaje. iPad de Fabián. Fabián, no. Los terminales celestes son los nodos de la fuente de, o sea, perdón, de la resistencia de 75 ohm, que es lo que nos habían preguntado, o sea, eso es lo que dice en el enunciado, que nos piden el circuito equivalente de Thevenin entre los nodos de resistencia 75 ohm. Entonces, siguiendo, como para I1 esa es una subida de voltaje, y nosotros definimos como positivos las, las caídas de voltaje, entonces nosotros ponemos negativo esta fuente de voltaje, menos 10, y como sabemos que las caídas, la suma de las caídas de voltaje en una malla cerrada es igual a 0, igualamos a 0. ¿Ya? De la segunda malla vamos a tener 20 por... Recordemos que 20 esa resistencia de 20 también está compartiendo, o sea, las corrientes que pasan por ahí son tanto I2 como I3. Por lo tanto, va a ser la diferencia entre esas dos corrientes. ¿Y por qué es la diferencia? Porque si vemos que I2, que la voy a anotar como celeste, va en este sentido, y 3 va en el otro sentido. Entonces, lo que va a correr por esa resistencia va a ser una diferencia entre ellas, entre I2 e I3. Entonces va a ser I2 menos I3. Y además tenemos esta resistencia de 50, que va a ser 50 por, también está siendo compartida. Entonces va a ser I2
menos I1. Y también para I2, si vemos el sentido de la corriente, esta fuente de voltaje que está acá, si vemos cómo fluye la corriente, está pasando de una zona de menor a mayor voltaje. O sea, es una subida de voltaje. Y eso significa, como nosotros definimos como las caídas de voltaje como positivos, esta es una subida, por lo tanto es negativa. Y la tercera malla, que es esta que está acá, vamos a tener por 100 solamente fluye I3, por 66 también fluye I3, y por 20 es una resta entre I3 e I2. Y en este caso, como vemos cómo pasa la corriente, pasa de un terminal de mayor potencial o voltaje a uno de menor. Por lo tanto, es una caída de voltaje. Y por lo tanto, nosotros lo vamos a notar como algo positivo. Entonces tenemos 100 por I3 más 66 por I3 más 20 por I3 menos I2 más 15 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ya, teniendo esto, ya podemos calcular todo. ¿Ya? Yo no voy a calcularlo ahora porque igual es como un poco largo de hacer, como de desarrollar, pero se lo voy a incluir en la pauta. Porque obviamente por tiempo ojalá abarcar más problemas, y esto, cuando tienen esto, ya tienen el 50% hecho, 70% hecho, porque ya después es despejar. Entonces, nos queda que y 4 si me da tiempo le resuelvo el sistema. Es que ese es el problema. No sé si hay tanto tiempo. Entonces nos queda que y 4 es igual a menos 0.112 y 2, perdón, y 3, perdón, esto es y 3. Y 3 y 2 es 0.3144 y 1 es igual a 0.245. Ya. Entonces. Disculpa, no entendí el sistema de ecuación, el tercero. ¿El tercero? Sí. Ya, ¿qué parte no entendiste? O sea, sé por qué va la resistencia por voltaje, pero eso de la suma, me perdí como en el positivo y el negativo de la resistencia. ¿Qué negativo es la resistencia? No entendí muy bien. ¿Puedes repetir, please? Sí, ¿por qué va la suma? ¿Por qué todos son con suma? Ah, ya. Vamos a explicar eso un poco mejor entonces. Ya, mira. El método de mallas se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff? En una malla cerrada, la suma de voltaje es igual a 0. ¿Ya? Aquí nosotros estamos sumando
23 por I1, 32 por I1, 50 por I1 menos I2. Lo mismo abajo, para abajo. ¿Qué estamos sumando? 23 ohm por I1 nos va a dar el voltaje que cae por la resistencia de 23 ohm. Lo mismo si vemos la tercera ecuación. La que nos dice 100 por I3 es la caída de voltaje por la resistencia de I3. En el fondo uno está haciendo esto. B de 100 más B de 66 más voltaje que cae en la de 20 más la fuente de voltaje. ¿Ya? Ahora, ¿por qué algunas fuentes de voltaje son positivas y otras negativas? ¿Ya? Eso es porque las caídas de... O sea, cuando uno suma... cuando uno suma voltaje, estos pueden ser negativos o positivos, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que uno define si es que uno dice como, voy a decir que mis caídas de voltaje son las positivas, es decir, que cuando cae voltaje por una resistencia, eso yo lo tomo como positivo. Entonces, cuando sean subidas de voltaje, van a ser negativas, ¿cierto? O sea, cuando paso de una zona de menor voltaje a una de mayor voltaje, yo eso lo voy a tomar como negativo. Y cuando pase de una zona de mayor voltaje a una de menor voltaje, eso lo voy a tomar como positivo. Es una convención. Podría ser al revés también. Pero tienes que ser consistente con eso. Porque no es lo mismo una subida de voltaje que una caída de voltaje. Entonces, ¿por qué la fuente de voltaje, la primera ecuación, es negativa? Porque si uno mira cómo está definida la corriente 1 que nos definimos, siempre cuando pasa una resistencia va a ser una caída de voltaje. Siempre. Pero, si vemos cómo está definido I1, que va en este camino, se hace esto. Está pasando una zona de menor voltaje a una zona de mayor voltaje. Entonces está subiendo su voltaje. Entonces, como la suma de los voltajes en una malla cerrada es cero, yo se lo tomo como negativo. Y todos los demás los sumo porque son caídas de voltaje. Y eso lo igualo a cero. ¿Qué pasa en el caso de la ecuación 3? Si vemos cómo está definida la corriente 3, esto hace esto, ¿cierto? Va acá, hacia allá. Y si vemos cómo pasa de una zona de mayor potencial a una de menor potencial. ¿Ya? Entonces, por eso lo definimos como positivo, porque pasa de una zona de mayor potencial a una menor potencial. ¿Ya? Entonces, es una caída de voltaje. Y por eso lo anotamos como positivo. Porque yo definí que todas mis caídas de voltaje las voy a definir como positivo. Y como la suma de los voltajes en una malla cerrada igual a cero, lo igualo a cero. No sé si te queda un poco más claro. Sí, ahora me queda más claro. Ya. Dijeron en el chat unas soluciones.
Bueno, a mí me dio distinto, pero bueno, igual puede ser que me haya equivocado. De todas maneras, a ver, veamos si calza. Y seamos consistentes con eso. Ya. Ya le vamos a crear el compañero. Voy a revisarlo igual y si es que está mal, lo voy a corregir. Ya. Aparte que se motivó y hizo el sistema rápido, así que bien. Entonces, y3 le dio menos 0.043 y 2 es 0.3439 y 0.259. Igual, esto después lo podemos corroborar porque también después vamos a hacer una parte de LTSpice, que es como un software que permite simular circuitos y diseñar también. Así que ahí lo podemos corroborar. Ya. Entonces, ahora tenemos que corroborar si es que efectivamente el diodo está encendido. Eso significa que esta corriente es mayor que 0. ¿Y cuál es esa corriente? ¿Cierto? Esa corriente es I2 menos I1, ¿cierto? Porque va en ese sentido. Entonces, I2, perdón, es I2 menos I1. Y eso es 0.3439 menos 0.259. Y eso obviamente es mayor que 0. Entonces, se cumple el supuesto y eso significa que efectivamente el diodo estaba encendido, no estaba apagado. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora podemos proceder a sacar el voltaje de Thevenin. ¿Qué pasa si hubiese sido al revés? O sea, que nosotros hubiésemos dicho, chuta, está apagado y resulta que no estaba apagado, vamos a tener que volver a calcular el voltaje de Thevenin, ahora pensando en que está encendido. Entonces, bueno, afortunadamente está encendido, así que vamos a proceder a calcular el voltaje el voltaje Thevenin. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el voltaje de Thevenin? Si yo defino mi tierra acá, que eso es súper arbitrario, entonces el voltaje voy a borrar acá, el voltaje en este nodo va a ser 0. Y tendría que calcular este voltaje. ¿Y cómo lo calculo? ¿Alguna idea? Ya. Recordemos que como bien dije antes, al igual que los objetos en un campo gravitatorio, pasan de una zona de mayor potencial a una de menor. El voltaje es un potencial eléctrico. Y por lo tanto, las corrientes van
desde un sentido de mayor voltaje a uno de menor voltaje. ¿Ya? Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser la diferencia entre esta parte y esta parte. Y nosotros sabemos que en esta parte hay mayor potencial, porque si nosotros definimos la Tierra en el otro nodo, cualquier cosa va a ser mayor, y además sabemos que aquí hay una subida de voltaje. Entonces la corriente va a ir en este sentido. ¿Ya? Entonces, el voltaje va a ser lo que cae en la resistencia de 100 más lo que sube en la fuente de voltaje de 10 volts. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 10 volts más 100 por la corriente que pasa por esa resistencia. ¿Y cuánto pasa por esa resistencia? Solamente pasa I3. Entonces, solo pasa I3, sería 0.043. Y eso es igual a 10 menos 4.3. Y eso es 5,7. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ya. Voy a subir que no. Entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin. Para sacar la resistencia de Thevenin, yo voy a usar voy a sacar la corriente de Norton. Y voy a usar la equivalencia de Thevenin-Norton. ¿Ya? Recordemos que voltaje de Thevenin es igual a resistencia de Thevenin por I de Norton. Y además, la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Entonces, sacando la corriente de Norton, puedo despejar resistencia de Thevenin. ¿Y cómo sacamos la corriente de Norton? ¿Se acuerdan? ¿Acuerdan? Es bien parecido. Ya, lo voy a soplar. Eh, en vez de hacer un circuito abierto, cortocircuitamos los terminales y calculamos esa corriente que fluye por ese cortocircuito. Bueno, Sebastián. Y no sé quién más. Laboratorio. Supongo que alguien, pero no sé cómo se llama. Pero sí, los dos tienen razón con un cortocircuito.
Ahora hay una resistencia. ¿Cierto? A ver, voy a revisar igual. Sí. Y una fuente de voltaje. Y ahora cortocircuitamos acá. O sea, hacemos esto. Y este es de 100. Aquí también hay una fuente de voltaje. Este era 50. Y este era 23. Ya. Ahí está la 20. Ya, entonces, ¿qué procede? ¿Qué hacemos? Lo mismo. Volvemos a hacer. Esto puede hacerse por malla o por otro método de resolución. Pero bueno, a mí me gusta hacer malla, así que voy a hacer malla. Y entonces, ahora tenemos una nueva ecuación, porque ahora son 4 mallas. Ya no están abiertos, están cerrados, así que son 4 mallas. Entonces, y 1, y 2, y 3, y 4. Entonces, ahora de nuevo, lo mismo. Va a ser muy parecida a la ecuación para I1. Va a ser 23 y 1 más 32 y 1 más 50 por I1 menos I2. Lo voy a hacer rápido porque ya es casi la misma ecuación. I1 menos I3. Menos 10 igual 0, ¿cierto? Eso es lo que teníamos arriba. Exacto. La segunda ecuación para I2, esa es nueva, ¿cierto? Tenemos que, en este caso, como fluye I2, va así. En ese caso, es una caída de voltaje. Entonces lo definimos como positivo. Eso nos queda 10 más 100 por I2 menos I3. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Para la tercera, nos queda parecido. ¿Cierto? Nos queda... Recordamos que para ella es una caída de voltaje, así que va a ser menos 12 más 50 por I3 menos I1 más 20 por I3 menos I4. Y eso es igual a 0. Y la cuarta, esta es nueva, igual. Recordamos que va en ese sentido la I4. Por lo tanto, es una caída de voltaje la fuente de voltaje. Entonces va a ser 15 más 20 por I3, o sea, I4 menos I3. Esto aquí, me equivoqué. Esto no, I2 menos I4. ¿Cierto? Porque es esta corriente que es compartida por I4 y I2. Entonces, 100 por I4 menos I2 más 66 por I4. Y eso es igual a 0. ¿Ya?
el 10, ¿a qué variable se asocia? En la ecuación 2. A esta fuente de voltaje. Esta era de 10 volts. ¿Y por qué es positiva? Porque esta zona, como está definida la fuente de voltaje, esta zona es la de positiva y negativa. Entonces, como está definida la corriente en la malla, va en este sentido. O sea, pasa de una zona de mayor potencial a una de menor potencial, mayor voltaje, menor voltaje. Eh, entonces, se define como una caída de voltaje y por lo tanto es positiva, como lo que había explicado a Fabián. Si nosotros definimos que todas las caídas de potencial son positivas, o caídas de voltaje, entonces, si pasa de una zona de mayor potencial a una menor, una caída de voltaje, defino como positivo y lo anoto como positivo en la ecuación. No sé si te queda un poco más claro. Y Sebastián pregunta, al hacer el cortocircuito, ¿no vuelve resistencia 75 que estaba ahí antes? No, porque justamente eso es lo que hacemos. Cortocircuitamos esa resistencia para ver el circuito equivalente desde esa resistencia, desde esos nodos. Entonces, cuando hacemos circuito abierto, hacemos circuito abierto en esa resistencia, es decir, la reemplazamos por un abierto, y cuando cortocircuitamos esa resistencia, o sea, la reemplazamos por un cortocircuito. Ya. Entonces, en esta ocasión, no sé si se la quiere jugar el que había hecho el sistema de ecuaciones, igual tengo los resultados, pero me gustó que haya participación, así que si lo quiere hacer, que me diga, si no lo noto. No, lo va a anotar. Entonces a mí me dio que I1 es igual a 0.2207 y 2 es igual a menos 0.2294 y 3 es igual a 0.2635, 4 a menos 0.2294. Y ahora igual tenemos que corroborar que... Ah, ya, vale. Dale. Es decir, nos dio lo mismo. Bueno,
Por mientras, como está definida I2, la corriente de cortocircuito va a ser esa corriente I2, porque esa corriente está pasando por el corto. Entonces, I2 es la corriente de norte. Y eso es igual a menos 0.3294. Entonces, ahora tengo el voltaje de Thevenin, check, la corriente de Norton, check. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser el voltaje de Thevenin dividido la corriente de Norton. Y eso es igual a 5.7, o sea, menos 0.57, o sea, menos 5.7, menos 0.3294. Y eso nos da, lo voy a calcular acá. 17.3. Ya. Eso, vamos. Ya entonces, teniendo el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin, ya estamos listos. Porque tenemos la fuente de Thevenin, la resistencia de Thevenin. Y aquí ponemos los terminales. Perdón. Aquí iría resistencia de 75. Y con eso estamos listos esta pregunta. Ya, no sé si te queda alguna duda. Voy a empezar. ¿Les queda alguna duda? Ya, genial. Aquí equivalentemente podríamos haber calculado el tiro de la resistencia de Thevenin haciendo la metodología que les puse en la pauta, que es relajar las fuentes, es decir, reemplazar las fuentes de voltaje como un circuito abierto y las de corriente por un cortocircuito. La corriente queda con el mismo sentido que 4. Ya, acá. Coinciden según sus compañeros. Ya, entonces, no entiendo la pregunta. La corriente queda con el mismo sentido que 4. Queda el mismo sentido que I2. Porque I2 pasa por el corto. ¿Ya? El sentido, no se fijen, o sea, tienen que darse un sentido. Ahora, la ecuación, la solución del problema, a lo mejor les va a decir que I2 es negativo. ¿Qué significa eso? No significa que esté mal lo que ustedes resolvieron, porque es consistente. Pero significa que en vez de, en realidad, luego de resolver el circuito, nos podemos fijar de que el sentido de la corriente no va hacia allá. Como I2 es negativo, significa que en verdad iría en este sentido. ¿Ya? Ese es lo que realmente pasa. Pero no se compliquen. Eso no pueden saberlo a priori. No pueden saberlo antes de resolver el ejercicio. Ustedes toman un sentido y resuelven pensando en que está en ese sentido. Y luego la matemática les va a decir ese en verdad era negativo, entonces va en el otro sentido realmente. ¿Entienden?
Ya, bueno. Entonces, vamos a la P2. La P2 nos dice, resolvemos un circuito con 3 métodos distintos. ¿Ya? Superposición, nodo y malla. Vamos a dibujar el circuito por mientras. Y por mientras, ¿alguien se acuerda? Porque nosotros no hemos visto ni superposición ni malla. O sea, perdón, ni nodos. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Se acuerdan? Los nodos es por la LSK, que la suma de corrientes en el nodo es igual a 0. Espectacular. Muy bien. Efectivamente, eso es. El método de nodos o nodal aplica LSK, que significa que nosotros trabajamos con las corrientes que entran a cada nodo. Y como dice la ley de corriente de Kirchhoff, la suma de corrientes que entra a un nodo es igual a 0. ¿Ya? En el caso de malla, nosotros trabajamos con LBK, o sea, la suma de voltajes en una malla cerrada igual a 0. Y nosotros aplicamos eso. Ojo que cuando uno hace ley de, o sea, método de mallas, aplica ley de voltaje de Kirchhoff, pero nosotros despejamos corrientes. Y en el caso de método de nodos, nosotros usamos LSK, que es la ley de corriente de Kirchhoff, pero nosotros despejamos voltajes. ¿Ya? Y la método de superposición es un método de resolución que uno apaga una fuente, resuelve. Luego, apaga la otra fuente, resuelve. Y así con todas las fuentes. Y luego la resolución final es una suma de esa resolución. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Díganme algo, por favor. Ya, bueno. En este caso hay 3 fuentes, exactamente. Hay que hacerlo para cada fuente. Pero solamente las fuentes, perdón, en este caso hay 2 fuentes, porque las fuentes dependientes no las consideramos. O sea, nosotros, cuando hacemos superposición, sin considerar las fuentes dependientes, tanto de voltaje como de corriente. ¿Ya? Es decir, eso nunca lo apagamos. ¿Ya? ¿Y cómo reemplazamos eh,
las fuentes. Al igual que cuando hacemos, cuando sacamos la resistencia de Thevenin, las fuentes de voltaje las reemplazamos como un corto y las de corriente por un circuito abierto. ¿Y eso por qué? Porque si uno saca la fuente de voltaje, ya, sí, obvio. Ahí. Eh, lo que sí. Si uno apaga la fuente de voltaje, significa que en esa parte del circuito no me está sumando voltaje. Entonces lo reemplazo por un corto, porque eso obviamente no me va a sumar voltaje. Y ni tampoco me va a eliminar la corriente, porque no estamos, o sea, cuando uno apaga la fuente, sigue pasando corriente por ahí. Por lo tanto, no se puede pasar por un circuito abierto. Lo mismo para la fuente de corriente. Eso igual me está como generando una diferencia de voltaje y me está aportando corriente. Pero como apagamos solamente la fuente de corriente, entonces no podemos como eliminar la diferencia de voltaje que se está generando ahí. Por lo tanto, lo reemplazamos por un circuito abierto. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero nos piden método de superposición. ¿Ya? Entonces, para que les quede más claro, entonces superposición implica apagar una fuente a la vez. ¿Y cómo reemplazamos? Las de voltaje por un cuarto circuito, las de corriente por un circuito abierto. ¿Ya? Y las dependientes, nada. No le hacemos nada. ¿Ya? Entonces, primero, apagamos la fuente de voltaje. Entonces, movemos esto para acá. Y como bien dije antes, cuando apagamos la fuente de voltaje, no podemos decir que por ahí ya no corre ninguna corriente. Eso es falso. Pero sí se deja de generar esa diferencia de voltaje. ¿Ya? Y a todo esto nos preguntaban la cadena de tensión entre A y B. Y A era esta. Y B era esta. ¿Ya? Convenientemente, voy a definir que aquí está la Tierra para que el voltaje en A sea igual a 0. ¿Ya? Ya, entonces resolvemos. ¿Cómo resolvemos? Acá en la método de superposición tenemos que aplicar algunos de los dos métodos anteriores. Significa que o aplicamos ley
o sea, ley de corriente, ley de voltaje, eso significa método de malla o método de nodos, ¿ya? Es un poco más largo, por lo tanto, yo en general, a menos que el circuito sea como relativamente simple si se apagan las fuentes, recomiendo más hacer método de malla o método de nodos, ¿ya? Entonces, si hacemos mallas, recordemos que cuando uno tiene una malla y una de las ramas de esa malla comparte una fuente de corriente, tenemos que hacer algo que se llama supermalla, ¿ya? ¿Y cómo se hace supermalla? Es relativamente simple igual. Siempre cuando hacemos método de mallas, tenemos que definir en cada malla una corriente. Entonces, definimos esta corriente, esta corriente, esta corriente y esta corriente. Y 1, y 2, y 3, y 4. Y como en esta parte, que existe una diferencia de corrientes entre I1 y I2, hay una fuente de corriente, tenemos que añadir una ecuación para esa rama. Y eso es lo que se le llama supermalla. ¿Ya? ¿Cómo hacemos una supermalla? Entonces, definimos todas las dos mallas que comparten esa fuente de corriente como una sola malla. Entonces, me va a salir una ecuación en la rama que comparten, es decir, la que está en verde, y me va a salir otra ecuación a partir de toda la resistencia que están alrededor de esta supermalla, la que está en naranjo. ¿Ya? Lo mismo abajo, porque también tenemos una fuente de corriente. También vamos a tener otra supermalla. ¿Ya? Genial. Entonces, de la supermalla 1, vamos a tener una ecuación de esta rama. Entonces, vamos a tener que I1, que es la corriente que pasa hacia acá, menos I2, va a ser igual a la corriente que aporta la fuente de corriente, que espera 20, sí, 20 miliamperes. Ya. Y la otra ecuación va a ser producto de el camino naranjo que definimos. ¿Ya? Entonces va a ser 25 por I2, 60 por I2 menos I4, 100 por I1 menos I3 y 50 por I1. ¿Siguieron el camino? Pasa 25 solamente por I2, porque solamente I2 pasa por acá. 60 por I2 menos I4, porque esa corriente se comparte entre esas dos mallas. 100 por I1 menos I3, porque esa corriente también se comparte. Y 50 por I1, porque solamente
pasa I1 por esa resistencia. Entonces lo escribí. 100 por I1. No, perdón, 50 por I1. Más 100 I1 menos I3 más 60 por I2 menos I4 y 25 por I2 es igual a 0, ¿cierto? Porque no tenemos fuentes de voltaje. Lo mismo para la malla de abajo. No tenemos ninguna fuente de voltaje. Entonces, para la super malla de abajo, ¿cómo me quedaría? A ver, participen. La resistencia de 20 Ya, por, por I4, ya, la de 60 ya, por I4 menos I2, genial, muy bien, la de 100 ya, por I3 menos I1. genial. ¿Y la otra ecuación? ¿Cómo? Porque son dos ecuaciones por supermalla. Ah, La otra es la más simple, po. no se me ocurre. La que está, acuérdate que cuando tenemos una supermalla, tenemos una ecuación que va a ser de la rama que comparten estas dos mallas, que comparten la fuente de corriente, y la otra va a ser como la general. Ya. Alguien dijo I3 menos I4, bien, pero casi bien, porque Sería igual a la que tiene al medio, ¿no? sí, pero es I4 menos I3. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente nos está diciendo que está aportando corriente hacia allá. Y I4 va en ese mismo sentido, ¿cierto? Va así, pero I3 va así. Entonces va a ser I4 menos I3. Es igual a la fuente de corriente. Exacto. Entonces, muy bien, chiquillos. Súper bien. Entonces nos queda I4 menos I3 es igual a la fuente de corriente, que es 2IX. Y X es lo que está arriba. Si nos fijamos, IX es I1. Entonces va a ser 2 por I1. Y la otra va a ser la que dijo Fabián. Va a ser 20 por I4 más 60 por I4 menos I2 más 100 por I3 menos I1. Y eso igual a 0. Ya. Y teniendo estas ecuaciones, resolvemos. No sé si la quieren jugar, pero queda poco tiempo, así que la voy a poner nomás. Eh, o no sé, ¿se la quieren jugar? No sé si la anotan. Y ya, bueno, porque así yo también puedo hacer apagar la otra fuente, por mientras. No sé si podéis sacar una foto. Aparte que me gusta que participen, bacán que puedan como interactuar. Me gusta. Ya, entonces para la otra parte,
es exactamente lo mismo, pero en vez de apagar la fuente de voltaje, apagamos la fuente de corriente. Entonces tenemos el circuito así, tenemos la fuente de corriente, tenemos la otra resistencia, esta otra resistencia, fuente dependiente, ya. Y ahora la fuente de corriente la tenemos que eliminar. ¿Y cómo la eliminamos? Le hacemos un circuito abierto. Entonces ahora nos queda una malla más simple todavía, ¿cierto? Porque aquí me falta la resistencia. Arriba tenemos una sola malla y abajo tenemos una super malla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aún así siguen compartiendo una fuente de corriente, que es dependiente, pero de igual manera sigue siendo una fuente de corriente. Entonces tenemos esta ecuación y la de acá. Entonces esto vamos a hacer como I2, no, I1, I2, y I3. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, mira, voy por temas de tiempo, no estamos completados, porque les quería mostrar el Spice. Así que esta parte de la resolución la voy a hacer con método de nodos, ¿ya? Para poder explicarle nodos, y ustedes ya con la práctica de hacer lo otro, con la práctica de hacer las otras resoluciones, van a quedar tiquitaca, porque van a poder aplicar lo mismo. Es muy parecido al circuito que les queda, pero tienen que aplicar método de nodos y método de maíz. ¿Ya? Método de maíz ya lo hemos visto harto, así que ahora vamos a hacerlo con método de nodos. Para que sepan cómo es y no estemos tan atrasados en el tiempo. A poder alcanzar a pasarle el ETSPICE, que es algo súper, súper útil, para que ustedes puedan comprobar sus resultados, sobre todo lo de la tarea, porque así pueden resolverlo hasta que les salga bien, porque van a saber cuánto de resultado correcto. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace método de nodos, lo voy a hacer por nodos, uno usa ley de corriente de Kirchhoff, pero uno despeja voltajes. Ya. Acá es muy importante, pero muy importante, que definamos estratégicamente dónde ponemos la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al igual que cuando uno tiene una fuente de corriente en método de mallas, puede llegar a complicarse si uno tiene una fuente de voltaje en un método de nodos, porque hay que sacar una ecuación, entre comillas, adicional. ¿Ya? Mi consejo es que siempre definan la tierra debajo de la fuente de voltaje. ¿Ya? Y ahora van a ver por qué. Cuando uno hace método de nodos, lo primero que uno tiene que hacer es identificar nodos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde ocurre un nodo aquí?
claramente hay un nodo acá, hay un nodo acá, hay un nodo acá, y hay un nodo acá. ¿Dónde hay nodos? Siempre hay nodos donde se separa la corriente. Es decir, cuando se divide la corriente entre dos ramas del circuito. ¿Ya? Por ejemplo, antes de eliminar la fuente de corriente, aquí había otra rama. Y aquí también había una fuente, perdón, un nodo. ¿Cierto? Porque la corriente se divide para acá y para acá. Pero ahora ya no hay un nodo porque la corriente no se divide. Como está el circuito abierto, simplemente tenemos. Y tenemos que darle nombre a los nodos. A, B, C y D. Ya. Y como bien dije anteriormente, cuando uno hace método de nodos, aplica el SK, pero despeja voltajes. ¿Y qué es lo primero que podemos sacar de los nodos que están acá? Recuerden que le voy a hacer una pregunta antes de... Este nodo que está acá, ¿es el mismo que este? ¿Y es el mismo que este? ¿Sí o no? ¿O no? ¿No? Sí, pues. Obviamente que sí. Porque acá, uno entre comillas podría unir estas tres partes. Acá esta corriente, o sea, estas partes están a un mismo potencial. Porque no hay una resistencia, por lo tanto no se divide la corriente. En el fondo, estos mismos tres puntos tienen el mismo potencial. Los dos están a tierra, o sea, los tres están a tierra. Los tres están unidos y los tres están yendo hacia tierra. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, lo primero que podemos sacar es que el voltaje en el nodo D es igual a 0. ¿Cierto? Y el voltaje, y esto es lo que yo les decía que había que tener cuidado con una fuente de voltaje. Tenemos que definir bien la ecuación que está asociada ahí. Entonces, ¿por qué yo definí que la Tierra estuviese ahí? Porque sabemos que el voltaje en A va a ser lo que sube, o sea, la fuente de voltaje, menos el voltaje en el nodo D, ¿cierto? Y el voltaje en el nodo D, como bien dijimos anteriormente, era 0. Entonces, el voltaje en A es igual a la fuente de voltaje. Y ahí tenemos dos ecuaciones para poder resolver. Ahora, para los demás nodos, tenemos que definir un sentido de las corrientes. Por ejemplo, vamos a decir que la corriente en C va en ese sentido, y salen dos corrientes así. ¿Ya? Y en B entran dos corrientes
y, o sea, entran 3 corrientes. ¿Ya? Y ahora tenemos que aplicar que la suma de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces, en el nodo B, por ejemplo, ¿cómo va a ser lo que vamos a definir? Tenemos que van a entrar 3 corrientes. Entonces, el voltaje en C menos el voltaje en B dividido en esta corriente, en esta resistencia, va a ser esta corriente, ¿cierto? Y así mismo con todas las otras. No sé si queda como claro eso. Esta corriente, como nosotros estamos definiendo que va desde una zona de mayor potencial a una de menor potencial, va en este sentido, y como B igual a I por R, entonces la corriente es el voltaje, la diferencia de voltaje, dividido en la resistencia. Entonces va a ser el voltaje en C menos el voltaje en B dividido en esa resistencia. Y esa resistencia era de 60. ¿No? Sí. Ay. Dividido en 60. Más la otra corriente, que es el voltaje en A menos el voltaje en B dividido en esa resistencia que era de 100 más la corriente que entra desde D, y esa es la fuente de corriente, que va a ser 2 por IX. ¿Y cuánto es IX? Es esta corriente que está pasando por acá. ¿Y cuánto es IX entonces? Va a ser el voltaje en A menos el voltaje en C dividido en la suma de esas dos resistencias, ¿cierto? Porque están en serie. Y esas resistencias eran de 50 y de 25. Entonces va a ser dividido en 75. Y eso es igual a 0. Al igual que en la ley de, o método de mallas, cuando nosotros definíamos que las caídas eran positivas y las subidas de voltaje eran negativas, un símil con la corriente es, yo defino que la suma de corrientes es 0, por lo tanto, tengo que tomar que si las entradas de corriente son positivas o las salidas de corriente son negativas. O sea, perdón, o las salidas de corriente son positivas, perdón. Dije lo mismo antes. Entonces, en este caso, estamos tomando que las entradas de corriente son positivas, ¿cierto? Porque todas, en el nodo B, todas las corrientes de entrada, ¿ya? Y eso es igual a 0. Para el caso C, o sea, del nodo C, tenemos que dos corrientes entran, no, una corriente entra y dos corrientes salen, ¿ya? Entonces, ¿cuánto entra al nodo C? Va a ser el voltaje A, ¿cierto? Menos el voltaje en C,
dividido en la suma de esas dos resistencias, que era 75, y ahora, como yo defino que las entradas son positivas, entonces las salidas son negativas. Es decir, que ahora resto las dos corrientes que me están saliendo de ese nodo. Estas dos corrientes moradas, ¿cierto? Entonces va a ser VA menos BC dio 75 menos el voltaje en C menos el voltaje en B dividido en esa resistencia que era de 60, ¿cierto? Menos el voltaje en C menos el voltaje en D, que era 0, dividido en esa resistencia, que tenía un valor de 20. Y eso lo igual a 0, ¿cierto? Ahora yo sé cuánto es el voltaje en A. Sé que el voltaje son las salidas de las mallas las que defino como negativo. Exacto. Sí. Esto es totalmente arbitrario. Ustedes pueden hacerlo al revés, ¿cierto? Que las entradas sean negativas y las salidas sean positivas. Es totalmente equivalente. ¿Por qué? Porque al final es multiplicar por menos 1 una ecuación nomás. Entonces, como sé cuánto es el voltaje en A, que es la fuente de voltaje, que era de 8, reemplazo. Y ahora tengo solamente dos incógnitas, que es el voltaje en C y el voltaje en B. ¿Ya? Entonces, así se plantea los sistemas de ecuaciones en un método nodal. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda con eso. Es lo más importante al final plantear el problema. Ya, por aquí dicen ninguna duda. Después les voy a poner los resultados también en una pauta, pero quiero ahora mostrarles lo que es el LTSpice, ¿ya? Así que voy a dejar stand-by esto y les voy a mostrar lo que es el LTSpice, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, el LTSpice es un programa que permite simular y diseñar circuitos, ¿ya? En el enlaces dejé el link donde ustedes pueden meterse y descargar el programa, ¿ya? El programa viene con una infinidad de equipos, dispositivos, y sirve mucho para simular, porque sirve para simular en tiempo continuo, no es discreto. Entonces, apaña mucho. Voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar el LTSpice. Esto es LTSpice, ¿ya? En software igual se ve medio feo, pero es muy útil. ¿Y cómo funciona?
funciona. Tengo la barra de tarea acá que me molesta. Ahora sí. Ustedes para hacer un circuito tienen que apretar aquí que dice como New Schematic. Y ahora pueden empezar a dibujar. ¿Ya? Acá tienen resistencias. No sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? Sí, sí se ve. Ah, ya, bacán. Entonces, por ejemplo, pueden ir usando acá. Pueden apretar R, el tiro sale una resistencia. Entonces, pueden ocupar resistencia, pueden usar diodos, pueden usar inductancia, capacitancia. Eso todavía no lo ven, pero después, más adelante lo van a ver en el circuito RL, RLC, etc. La G o ground es de tierra, ahí definen la tierra. Y acá hay una ventanita que dice component. Aquí ustedes pueden ver que tienen una infinidad de componentes. Hay algunos que todavía no van a saber qué son. Por ejemplo, un PNP, un transistor, un NMOS también es un transistor, que ya son dispositivos de otro tipo. Acá tenemos fuentes de voltaje de distinto tipo, un diodo Zener, por ejemplo, que también es otro tipo de diodo. Tenemos op-amps, que es lo que van a ver más adelante. Tiene una infinidad de op-amps, de diseño y de modelos. Ustedes también pueden crear una carpeta y modelar y diseñar también algunos dispositivos electrónicos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está el UA741, que es como el típico que nosotros usamos. Que creo que lo van a ver la próxima semana, muy pronto, los op-amps. ¿Ya? En muchos componentes también pueden agregar un texto, un comentario, por ejemplo, resistencia equivalente, qué sé yo. Y también tiene un espacio de directiva. Y bueno, esto es un poco más sofisticado, que uno puede, por ejemplo, ir variando un parámetro dándole distintos valores. ¿Ya? Ahora, esto es súper útil porque, sobre todo ahora que tienen que hacer una tarea, les va a servir mucho para poder simular los diagramas, porque van a poder saber cuántos son los resultados de esto sin tener que hacerlo. Entonces lo pueden dibujar y ya está listo. Entonces, por ejemplo, vamos a simular el circuito que teníamos hecho. Tenía 4 resistencias, no, 5 resistencias. Tenía 5 resistencias. A ver, voy a dejarlo de nuevo mejor porque tampoco. Con este pueden mover objetos de un lado hacia otro. ¿Ya? Entonces tenía esta resistencia y abajo también tenía una resistencia. Ya. Y tenía 2 más. Así. Y, ya. Y tenía una fuente de corriente. Estas fuentes de corriente y de voltaje las pueden ver en donde dice component. ¿Ya? Y las buscan como current de corriente.
y voltage las de voltaje. Y las de voltaje. Ok, qué chiquitita. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Ya. Algo importante es que esto no les va a correr, el programa no les va a correr si ustedes no definen una tierra. ¿Ya? O sea, es súper importante que definan dónde está ubicada la tierra del circuito. ¿Ya? Y para unir tienen es un lápiz, literalmente. Así que van a ir definiendo. Y ahí pueden ir dibujando los circuitos. Y les marca al tiro los nodos, los que son nodos. Todo esto. Ahí. Ya. Entonces ahí pueden ir dibujando los circuitos, le pueden ir dando los parámetros. Y en base a esto pueden ir simulando los diferentes circuitos que vamos a ir viendo. ¿Ya? Pueden ponerle diodos, pueden ponerle eh, eh, fuentes de corriente, etcétera. Por ejemplo, vamos a ponerle un diodo acá. Vamos a borrar esto. Vamos a sacarlo y vamos a poner un diodo. Y ustedes pueden ir jugando con esto y pueden ir simulando. Vamos a simular, por ejemplo, esto. Voy a darle valores muy X porque... Una cosa, cuando uno define, por ejemplo, resistencia, pone 10 son 10 ohm. Por ejemplo, si pone 10K o 1K son 1000 ohm. Reconoce el K, el micro, el nano, y así. Entonces, 1K son 1000 y lo reconoce como 1000. Tienen que presionar botón derecho en el objeto y les va a tirar el cambiar la resistencia. ¿Ya? Y lo mismo con las fuentes de voltaje. Aquí la fuente de voltaje también tiene alguna opción que es avanzada, que aquí tenemos distintas fuentes de voltaje. Es decir, puede ser un pulso, que es por así decirlo, un escalón, eh, que se define un voltaje inicial, un voltaje final, un tiempo un tiempo de delay, un tiempo de subida, un tiempo de bajada, un tiempo de encendido, un nuevo periodo y un número de ciclo. Lo mismo con el sinusoidal. Un voltaje de C, que es un voltaje offset, que se llama. Un voltaje de amplitud, que es la amplitud de la fuente de voltaje. Una frecuencia de la fuente de voltaje. Y el TD no sé para qué sirve.
el θ es el desfase, no, el phi es el desfase, y n es el número de ciclos. Y también otras que son exponenciales, estas, bueno, las otras no las he usado nunca, así que no les podría decir. Pero esas son principalmente las que se usan. Van a ser un pulso a lo más, sinusoidal, o simplemente una fuente DC, muy como lo que hemos usado ahora, que es como siempre toma el mismo valor. Por ejemplo, vamos a ponerle 12, el voltaje de la casa. Y una fuente de corriente, qué sé yo, 10 microamperes, miliamperes. Entonces, ya, ahora tenemos definido la Tierra, definimos todo. Ojo que siempre recuerden ponerle la Tierra, porque si no definen Tierra, no va a funcionar, no les va a correr. Entonces, apretamos este monito que realmente está corriendo y corremos la simulación. Les va a decir, le va a dar algunas opciones. ¿Ya? Stop time es el tiempo que nosotros queremos simular. En este caso, como es continuo, da lo mismo, así que vamos a ponerle un segundo. El tiempo literalmente como dice ahí, tiempo para guardar los datos, 0. El tiempo de step up, o sea, time step, que eso generalmente es como para cuando no tiene una fuente de voltaje DC, porque es como el tiempo que se demora en subir o bajar esa fuente. Pongámosle 0, o 0, un valor muy bajo, 0.0. Estas opciones no son muy importantes realmente para este caso, ni para vueltas, creo que nunca la he usado esta, pero sí la Skip Initial Operation Point Solution. Esto tiene mucho que ver cuando pasa en un circuito RLC o RC, porque tienen ecuaciones dinámicas. Entonces, si ponen que esto le ponen que no a esta opción, va a pasar que va a empezar a correr el sistema pensando en que los condensadores están llenos de energía, o los circuitos, o sea, las inductancias, qué sé yo, entonces no le va a dar un buen resultado. Pero eso después lo podemos ver también cuando pase en el circuito reversible. En este caso no es tan importante. ¿Ya? Y apretamos OK y nos va a correr. Y 2. Esto hay que eliminarlo. Ponerle 0. Sí, da lo mismo. Así que vamos a correrlo. Y vamos, por ejemplo, para medir corriente, apretamos en una línea y les va a salir como literal ese dibujito que está ahí, que es como una pinza. Y la otra es una tenaza, que les va a medir el voltaje. ¿Ya? En la vida real el voltaje siempre se mide en paralelo a los objetos que queremos medir. Y la corriente se mide en serie. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a medir aquí. Y nos da un resultado. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, acá vamos a ver si es que efectivamente está pasando corriente o no. Y resulta que sí está pasando corriente. Entonces el diodo está encendido. Entonces ahí pueden ir corroborando cosas, qué sé yo. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros cambiáramos la fuente de voltaje? Su valor. A lo mejor pasaría que la corriente estaría haciendo 0. Vamos a verlo. Vamos a ponerle menos 12. Y veamos qué pasa. La corriente es 0, si se fijan. Porque ahora ya no pasa, ahora como está dando vuelta la fuente de voltaje, ya no está pasando corriente. Entonces, así, por ejemplo, pueden ir
corroborando los resultados que nos tengan de forma teórica. Porque esto es simplemente dibujar el circuito y empezar a correrlo, a hacer a simular. Y bueno, eso, no sé si tiene alguna duda. Igual esto me tomó mucho tiempo llegar a esta parte. Me gustaría haber tenido más tiempo, pero también me pueden consultar. Ojalá me puedan enviar correos porque yo estoy disponible, ¿eh? Siempre yo tengo buena disposición a ayudarlos y al final. Esa es mi pega, voy a ayudarlo a usted. Así que eso. Se suele definir siempre bajo la fuente, sí, se suele definir. Pero no es necesario, no es necesario, para nada. Así que eso, no, para nada necesario. Puede ser en cualquier lugar, los resultados no deberían variar mucho. Según yo, deberían ser igual. A lo más puede cambiar de repente el sentido, el valor, si es positivo o negativo. Pero en su valor, por así decirlo, absoluto, no debería variar. Así que si tienen alguna duda, me pueden decir ahora. Si no, voy a detener la grabación. Ya, ya chicos, que les vaya muy bien. Espero que les vaya bien en la tarea. Y cualquier cosa, de verdad, me envían un correo. Ahora ya tengo cuenta en Campus, así que también me pueden enviar un correo mediante tu campus. Y eso. Que les vaya muy bien y nos veremos la próxima semana. Adiós. Chao.